Bienvenidos, muchas gracias. Por supuesto, solidaridad con los notarios ucranianos, con el pueblo de Ucrania, y que la paz llegue cuanto antes. Esta mesa redonda, que es referida al estado actual de la custodia del territorio, de la conservación pública a la intervención ciudadana, está compuesta por tres intervinientes, que son Antonio Ruiz Salgado, que es abogado ambiental y es consultor medioambiental, por Carlos Javier Durá Alemán, que es también del CIEMAT, también es abogado, también es consultor medioambiental, y bueno, ha trabajado en Estados Unidos y en otros muchos países relacionados con... Porque creo incluso que naciste en Estados Unidos. No, nací en Alicante. En Alicante, sí. Pues no sé por qué. Pero, hay por ahí alguna biografía tuya que habla de que naciste, sí, porque... naciste en Estados Unidos, sí, sí. Caray, curioso. Pues... Sí, sí. Bueno, ya hemos escuchado bastante al presidente de la Fundación Biodiversidad hablar de lo que es la custodia del territorio. Perdón, me olvidaba, porque lo acabo de ver en la pantalla, de Federico Cabello de Alba Jurado, notario, que ocuparía la tercera silla de esta mesa redonda, pero que por razones personales no ha podido asistir, pero está pendiente de todo lo que digamos, porque es un magnífico estudioso e investigador de todos los temas medioambientales. Como también he leído en una pequeña biografía suya, desde bien pequeño, dado que vivía en un pueblo pequeño, se dedicó a salir por el campo, a perseguir pájaros, para cuidarlos, por supuesto, y a realizar todo tipo de colaboraciones con todas las entidades que se dedicaban, desde ADENA de los años 80 a todas las demás asociaciones que han estado en contacto habitual con la naturaleza. Sí quisiera centrar la mesa, y siguiendo instrucciones de la fundación, de las dos fundaciones, voy a ser lo más breve posible para respetar los horarios. Sí es verdad que se definió la custodia del territorio como un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en su conservación y buen uso, promoviendo para ello, como se ha destacado tanto, diálogo, acuerdos y mecanismos de colaboración que se pretende que sean continuas. No sabemos las duraciones que podrán tener en cada momento estos acuerdos con las entidades, fundamentalmente de custodia, y los agentes públicos y privados. Es de destacar que las sociedades libres y democráticas tienen el deber de impulsar la colaboración entre lo que ya se ha comentado muchas veces, lo público y lo privado, entendido en sentido amplio, y con una participación muy importante a todas las asociaciones, organizaciones y fundaciones que integran lo que también se ha dado en llamar el tercer sector. Todo ello una colaboración entre todos estos agentes dirigida al interés general. Colaboración que debe ser muy importante, que sea leal entre los diferentes agentes y que sea real, que se lleve a efecto con total lealtad, para establecer un clima de confianza que entre los diferentes agentes, que consiga atraer cada vez más a ciudadanos privados comprometidos con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Me alegro que haya seguido creciendo, porque la última estadística que yo leí hablaba como de 400.000 hectáreas, estamos ya por las 600, es muy importante que sigamos atrayendo a propietarios y a usuarios privados. Esta figura tiene un problema que tiene que ir creciendo, por eso insisto en la lealtad y en la realidad de los acuerdos y su cumplimiento, porque esta sociedad española ya sabemos que es muy reticente a los acercamientos entre lo público y lo privado. Quizá esta figura lleve a ese compromiso voluntario para el desarrollo de prácticas de gestión respetuosas con el entorno y la biodiversidad. Y aquí sí quiero hacer hincapié en las palabras que ha dicho el presidente o el director general de la Fundación Biodiversidad, porque la explotación del campo, la explotación rural, no tiene nada de antagonista con el medio ambiente. Como dicen muchas veces, no sé cuántos cazadores puede haber aquí, pero como dicen muchas veces los cazadores,
no hay nadie más que se preocupe por el medio ambiente que los propios cazadores, que lo cuidan, lo protegen y normalmente son elementos y colaboradores muy importantes para la gestión del medio ambiente. ¿Qué voy a decir de los agricultores, de los ganaderos que practican la explotación extensiva, donde el territorio se va conservando y se va manteniendo por los propios ganaderos? Todo esto, además, tiene un beneficio para el erario público, porque le puede permitir ahorrar costes en la protección del paisaje, de la fauna, de las aves, en general del patrimonio natural. Y también para el ciudadano, que le es mucho más interesante actuar voluntariamente y con una corresponsabilidad entre todos y con los agentes públicos, que no la tradicional imposición o supervisión por parte de la autoridad, que queramos o no siempre produce un pequeño, si no rechazo, sí una pequeña tensión. Y ya, para terminar, el objeto de esta mesa es profundizar en la seguridad jurídica, en la que los notarios podemos aportar, y de hecho estamos aportando desde hace ya años, una gran cantidad de apoyo, al asegurar la legalidad de los acuerdos y su adecuación, que es lo más importante, a la verdadera voluntad de las partes. Todo ello es clave para una explotación sostenible de los recursos naturales, que por eso decía de esa biografía que he visto errónea, de que habían nacido en Estados Unidos, porque esto viene ya de largo de Norteamérica, donde se ha producido desde hace más de un siglo una gran interactuación entre agentes públicos y privados. Y también parece que va calando en los países europeos. Esta es la razón fundamental por la que el Consejo General del Notariado y la Fundación Biodiversidad está organizando esta mesa para analizar la normativa actualmente y poder presentar propuestas legislativas para reforzar la seguridad jurídica en la custodia del territorio como herramienta de conservación. Este es el verdadero objetivo de esta mesa redonda. Y ya sin más dilación le voy a ceder la palabra a Carlos Javier Durá Alemán, que como he dicho antes es abogado especializado en Derecho Ambiental e investigador del Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Dónde está? Ah, para pasar, No, aquí está. Sí. Directamente. Pasa. El power ahí. Sí. Vale. Sí. Buenos días a todos. Antes de nada, por supuesto, dar las gracias a la Fundación del Notariado, al Consejo General del Notariado, a la Fundación Biodiversidad por todo el esfuerzo que viene realizando durante ya más de 15 años, impulsando la custodia y haciendo esa labor muy también difícil a veces de complementar, pero no querer capitanear, sino hacer esa labor de partenariado. Y, por supuesto, a Federico, a todos los integrantes del Consejo de Notariado que han hecho posible este evento entre estos dos mundos, que a veces están un poco separados, pero que es fundamental para dotar de seguridad jurídica ante los nuevos retos en un escenario de crisis pandémica, ecológica, climática, energética, donde la biodiversidad es el factor fundamental que no debe de hacernos perder la visión de lo importante. En este sentido, la semana pasada estuvimos de reunión los integrantes de esta mesa y creíamos que era interesante, pues quizá siempre sucede que en el mundo de la custodia existen muchas personas que se incorporan por primera vez, y sí que es cierto que es un término que a veces da lugar a la confusión. Hace poco se publicaba una revista científica, después de entrevistar a más de 1000 investigadores, que se despertaban un total de 15 definiciones diferentes de lo que significaba la custodia. Y en ese sentido creemos que es importante al menos dar unas coordenadas generales sobre lo que significa la custodia, que bueno, ya tanto mis anteriores intervinientes lo han hecho. Pero bueno, mi intervención vendrá un poco sobre el objeto fundamental y un poco la trayectoria hasta este momento que ha sucedido en España, también un poco la trayectoria internacional y un poco dejar encaminado las propuestas de seguridad jurídica ante algunos de los retos más importantes, como ya se ha adelantado, que era el registro de iniciativas de custodia del territorio y también la vinculación a conservación de los proyectos que se hagan, sobre todo cuando desde las ONGs se invierte importantes esfuerzos y cantidades económicas, ya no solo en los convenios, sino también en la adquisición directa del territorio y cómo esos se pueden
vincular a conservación a largo plazo o a perpetuidad. Veremos algunos ejemplos a nivel internacional. Y bueno, como os decía, bueno, esto es muy obvio, estamos hablando de biodiversidad, concepto acuñado por el catedrático emérito de sociobiología de la Universidad de Harvard, Edgar Wilson, lamentablemente recientemente fallecido, que con motivo de la cumbre de la biodiversidad acuñó este concepto refiriéndose a la variabilidad de la vida y a la importancia que tiene y a la preocupación general ante una situación de sexta extinción masiva donde diariamente por culpa de nuestro modelo de vida desaparecen en torno a las 50 especies distintas por culpa directamente de nuestra manera de acercarnos a la naturaleza y entender nuestro modelo de vida y también de la pérdida de servicios ecosistémicos generado a este modelo de vida que estamos llevando a cabo. Y en este sentido, llamar la atención hacia uno de los principales retos que tendrá la custodia, como es afrontar la gestión de la Red Natura 2000, la red de espacios naturales que trata de vertebrar mediante corredores ecológicos toda la Unión Europea y donde España, al tener la península ibérica, al tener el principal aporte de todos los distintos países en el contexto europeo, aporta más del 27% del territorio, lo cual es un principal reto y donde la custodia, tanto en el ámbito terrestre, marítimo y agrícola y de otros, que ya ha comentado también Ignacio, pues tendrá un reto fundamental. ¿Y qué estamos haciendo? Pues lógicamente, por dar unas pinceladas así históricas, pues los principales acercamientos a la conservación, como en otros aspectos de la vida en general, nace en los Estados Unidos con la figura de los parques nacionales. Esta figura se extrapola al resto de países con gran éxito y llegado ya a cierto momento se ve complementado con otras figuras de los distintos ordenamientos jurídicos, pero paralelamente nace el movimiento social, que ya ha adelantado muy bien Ignacio y que creo que es importante tener en cuenta, el tercer sector social, ¿no? Junto con el primer sector social, la administración, el segundo, los mercados, y el tercero, los movimientos sociales, que siempre van por delante de la administración y le van marcando el rumbo, esto no lo podemos obviar, pues lógicamente tiene un papel fundamental. Y está totalmente legitimado, aunque también es cierto que por muchas administraciones se les cuestiona, y a mi nivel oficial, la Comisión Fielder de los Estados Unidos le otorga ya esa legitimidad después de la crisis del modelo bisectorial basada entre los mercados y la administración, marcando las disfunciones de estos dos sectores. Lógicamente, el tercer sector social, que se expresa de manera distinta según qué país, teniendo un tremendo fuerza en los países de base jurídica anglosajona por distintas cuestiones culturales, sociológicas, de derecho, de ecología, fundamentalmente con un hecho histórico que nos marcó a todos y a las cuestiones jurídicas fundamentalmente, como fue la Revolución Francesa, en lo que de ello se sucede a través de la inclusión en el Código Civil Napoleónico de determinadas cuestiones que muchas veces nos pasan desapercibidas y que caen de manera directa en el Código Civil, y eso de alguna manera también, no solo en el Código Civil, sino en nuestra manera, en nuestra percepción hacia la autonomía de la voluntad del ser humano, del asociacionismo, y esto se traduce en que en los países de base jurídica anglosajona este fenómeno es extraordinariamente potente. En los Estados Unidos las ONGs o en los países de base anglosajona, el Common Law, como en el Reino Unido, sus socios se integran por millones. En Estados Unidos, ahora veremos algunas cifras, es tremendamente descomunal. Y esto genera un marco jurídico muy favorable y un fuerte generador de empleo y de sinergias entre lo público y lo privado. Y bueno, ¿qué hacen las entidades de custodia? Conseguir acuerdos de custodia con propietarios para una buena gestión, un seguimiento regular, establecer con estos propietarios bases de economía circular, conseguir también la propiedad, ¿por qué no? Y bueno, como ya comentaba Ignacio, debido no a la casualidad, sino a la presión de este movimiento que ya se estaba desarrollando en España de manera incipiente en los años a principios de la década del 2000, se consiguió incluir en la Ley 4207 como las estrategias o técnicas jurídicas para implicar a los propietarios en la gestión de la biodiversidad. Para ello recurren a herramientas tanto del derecho privado fundamentalmente basadas en la transmisión de la propiedad o sin transmisión de la propiedad, ¿vale? Dependiendo de las fuerzas económicas de cada entidad. Y en ese sentido, pues las ayudas de la Fundación han sido verdaderamente fundamentales. ¿Cuál es la fotografía internacional de la custodia del territorio? Con esa base y ese origen anglosajón de los Estados Unidos se extrapola a lo largo y ancho del planeta y prácticamente tenemos iniciativas contextualizadas con las cuestiones, las variables jurídicas,
ecológicas, económicas, culturales en cada lugar del planeta donde se ha establecido, con un denominador común, que es la conservación a través del partenariado, de la implicación y de las sinergias entre los distintos sectores. Como os decía, en Estados Unidos hay casi 2.000 entidades de custodia del territorio, con unas sinergias potentísimas entre ellas. Cada una de estas entidades tiene millones o cientos de miles de socios, con lo cual no es algo residual de la sociedad o algo anecdótico, sino que es un tremendo generador de empleo. Con muchas de ellas la sede central en Arlington, en Nueva York, con miles de personas trabajando y con edificios enteros donde realizan sus actividades, como The Nature Conservancy, con muchas iniciativas y muchas sinergias con el mundo científico y académico, y con muchas sinergias también con los servicios de gestión en Fish and Wildlife Services, que sería el equivalente aquí a la Dirección General de Conservación, etcétera. Aquí en España, y bueno, por un poco extrapolarlo, pues si lo contraponemos con el número de socios que tienen las ONGs, por ejemplo, aquí en España, pues SEO, que tiene unas 15.000, WWF casi unos 30.000 aproximadamente, estamos hablando de comparación de unos pocos miles a millones de socios, donde realmente la autonomía de la voluntad se expresa con mucha mayor fuerza. A nivel estatal, pues ya en los años, en el 2004 empezaron las jornadas estatales, primero por la cátedra UNESCO, luego con el Foro Estatal de Custodia, con la financiación de la CAM y con la Fundación Biodiversidad en los últimos años, y donde ha servido para, de alguna manera, crear ese marco jurídico, incidir también en el Foro Estatal, en la creación del Foro Estatal, en la creación de la propia plataforma, y bueno, con datos de la Fundación, pues ya lo ha adelantado Ignacio, hay más de 1.000 acuerdos repartidos por toda la geografía nacional y también muestran la incidencia que tiene en la gestión de la red Natura y de espacios naturales protegidos. Como os decía, y ya entrando en la seguridad jurídica y enmarcando un poco la presentación de mis dos siguientes compañeros, algunos de los problemas más importantes que se despiertan es la conservación a largo plazo, a perpetuidad, de estas iniciativas de conservación. Lógicamente, las que están basadas en convenios es muy difícil, pero aquellas que están basadas en adquisición de la propiedad, pues vemos que realmente, pues, ¿qué sucede con esas fincas si el derecho privado en el cual se establece mediante una compraventa de derechos reales no se puede vincular a la conservación? Y hay muchas resoluciones de la Dirección General de Notariado precisamente que te dice que el futuro adquirente puede hacer con la finca precisamente lo que quiera, porque no lo obliga el Código Civil, y hay muchas resoluciones en esa línea, ¿no?, en esa dirección. Esto es muy importante para, de alguna manera, priorizar los esfuerzos de conservación y, como dice el profesor Martín Mateo, siempre debemos de entender el derecho como una realidad dinámica y que debemos de contextualizarla y adaptarla a los nuevos momentos históricos. En este sentido, en los Estados Unidos la principal herramienta privada de conservación a nivel mundial son las servidumbres de conservación, los conservation easements, que a la hora de entenderlo, con los principios jurídicos que tenemos en nuestro modelo jurídico, pues chirrían también, porque se trata fundamentalmente de que, como todos sabemos, una servidumbre de conservación es un jus in re aliena, un derecho sobre una propiedad de la que no se es propietario, y permite, precisamente debido a la presión del movimiento social de conservación estadounidense, tan potente como os decía, generar que el tercero, el fundo dominante, pudiese ceder esos derechos, determinados derechos, como los de tala, de caza o de algunas actividades de urbanismo, etcétera, a un tercero que no fuese necesario el fundo contiguo, sino a una entidad de custodia del territorio. También, lógicamente, hay que enmarcar esto en el contexto estadounidense, donde hay importantes incentivos fiscales y económicos y donde la tenencia de la tierra tiene un coste importante, y no como aquí, que realmente es con muchas diferencias, pero bueno, pero sí que son herramientas importantes a tener en cuenta. Es la herramienta de conservación privada más importante del mundo, sobre todo en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Y por ejemplo, también algunas iniciativas en el mundo anglosajón muy interesantes de cómo vincular a largo plazo son las desarrolladas con el National Trust, ahora el SPV, la Royal Society for the Protection of Birds, en el Reino Unido, con más de 3,5 millones de socios la primera y casi 4 también la segunda, con más de 61.000 voluntarios y miles de fincas, de edificios históricos en propiedad. El National Trust, todas estas reservas privadas, automáticamente por ley, por la National Trust Act, tienen vinculación a perpetuidad.
Es decir, son inembargables, son inalienables y tienen ese marco jurídico que, como decía, con esos contextos jurídicos sociales que nos han llevado hasta nuestros días, con esa incidencia de la Revolución Francesa, el Código Civil Napoleónico, etcétera, les permiten que esta voluntad de conservación se perpetúe. Aquí tenemos, como os decía, muchas iniciativas en ese sentido, como la Fundación ANSE, Global Nature, la Fundación La Pedrera, Victoria de la Puerta Carbonet, donde tienes esas fincas en propiedad u otros acuerdos que también, lógicamente, deberían tener ese soporte y esa contextualización en una situación como la que estamos de pérdida de biodiversidad y deberían, de alguna manera, reconocer en este sentido la labor que hacen y que tenga sentido y que tengan una vinculación a largo plazo con unos incentivos económicos importantes. Y ya para terminar, pues como os decía, haciendo alusión al profesor Martín Mateo, pionero del derecho ambiental en España y en Iberoamérica, tenemos que entender el derecho como una realidad dinámica que debe adaptarse al contexto social de cada momento histórico. En este sentido, estos dos problemas que he identificado, bueno, tanto el de la vinculación a largo plazo, a perpetuidad, como el de la inscripción y la creación de un registro de iniciativas de custodia del territorio, donde hablarán y profundizarán mis dos compañeros a continuación, pues es fundamental, ¿no? Donde se deban inscribir las fincas, dotarlas de seguridad, tanto los adquirentes, la identificación, el polígono, etcétera. Y creo que tenemos que ser atrevidos para ver cómo podemos incorporar en un contexto como el actual de pérdida de biodiversidad estas iniciativas que ya nos han marcado otros países, por las que se afianzan estas iniciativas de custodia del territorio, o como también la seguridad jurídica en los contratos de custodia del territorio y demás. Y por mi parte, nada más, muchísimas gracias. Se me ha olvidado antes comentaros que desde el centro al que pertenezco, al CIEDA, al CIEMAT, también os invito a que podáis entrar también, porque elaboramos la revista Actualidad Jurídica Ambiental, que es gratuita, es de una función claramente pública de difusión de las labores jurídico-ambientales, y que en ellas pues hacemos una revisión, un rastreo diario de todas las novedades legislativas, jurídico-ambientales, y os invitamos también a que mandéis artículos que tienen también de sistema de revisión por pares para tener calidad científica, y que estáis invitados a publicar cualquier cuestión en este sentido. Y muchísimas gracias otra vez por todo. A continuación, Antonio Ruiz Salgado va a proceder a su exposición. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación, por la invitación y por la acogida del Consejo del Notariado y de la Fundación Biodiversidad. Nos han pedido en esta mesa redonda que los intervinientes en 10 minutos expongamos cuál es, a nuestro juicio, el estado de la custodia del territorio en España. Y evidentemente en tan poco tiempo pues no se puede hacer un análisis en profundidad, y lógicamente nos vamos a tener que reducir a unas ideas que consideremos fundamentales. Y luego me imagino que habrá un desarrollo precisamente en torno a las preguntas en la mesa de debate para intentar profundizar y para todas las cuestiones que se hayan quedado pendientes que podamos retomarlas. Los datos del sexto inventario de custodia del territorio, como bien ya se ha expuesto por parte de Ignacio, del resto de intervinientes, nos está dando una imagen de que la custodia del territorio, de que esos acuerdos vinculados con la conservación de la naturaleza son una realidad en España. Ya se han citado que hay en torno a unos 3.100 acuerdos inventariados, en torno a algo menos de unos 600.000 hectáreas bajo esta figura, y un total de unas 218 entidades de custodia. Pero evidentemente esta es una cifra aproximada, porque no todas las iniciativas de custodia están inventariadas, no es una obligación, incluso muchas de estas iniciativas que impulsan asociaciones, fundaciones con mucho esfuerzo, no le dan esa etiqueta de custodia del territorio, pero sí que llevan a cabo esa conservación gracias a acuerdos y a la implicación de sus diferentes personas.
Lo que sí me interesa más allá del dato concreto es la tendencia. Porque analizando los diferentes inventarios que se han ido elaborando en los sucesivos años, lo que sí nos indica es que la tendencia es estable e incluso ha ido mejorando significativamente. Y esto sí que nos está diciendo que la implicación ciudadana es real, es tangible y ha venido para quedarse, porque realmente existe un gran interés en implicarse activamente en la conservación. Toda esta implicación de la ciudadanía y sobre todo todas aquellas personas que conozcan lo difícil que es hacer conservación, lo difícil que es mantener e impulsar entidades sin ánimo de lucro, lo que también sabe es que es muy difícil poner en marcha y mantener una iniciativa de estas características, porque a fecha de hoy tienen un escaso o nulo apoyo económico y fiscal, aunque sí que lo tenga social. Por eso, al margen de que podamos hablar de seguridad jurídica en los acuerdos, de cómo mejorar las iniciativas o de los diferentes instrumentos que se pueden impulsar, puede decirse que la implicación de la ciudadanía en conservación, como decía, es real, es tangible, y que a pesar del difícil contexto socioeconómico existe una inquietud en la sociedad de implicarse activamente en la conservación de aquellas cosas que consideramos valiosas, cuando podemos identificar cómo resultar útiles. Una segunda idea que me gustaría plantear es que existe una firme resolución en ampliar la extensión y calidad de las áreas ligadas a la conservación de la biodiversidad. Y esta resolución lo podemos identificar en las orientaciones de la política internacional. El actual marco mundial de la biodiversidad post-2020, el plan estratégico que pretende impulsar la ejecución del Convenio de Diversidad Biológica, plantea que para el 2030 al menos el 30% de la superficie terrestre y el 30% de la marina tengan algún tipo de protección jurídica, ya sea como área protegida o como otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, que es un término un poco enrevesado, pero que tiene una especial importancia en custodia del territorio. Estas prioridades de ampliar la extensión de territorio conservado es coincidente también con el objetivo 15 relacionado con los ecosistemas terrestres de los objetivos de desarrollo sostenible y también con los objetivos marcados en la Estrategia Europea de Conservación de la Biodiversidad. Y además también ya se está planteando cuáles pueden ser los objetivos para el 2050 y ya se empieza a hablar de que al menos el 50% del territorio esté conservado. Al margen del porcentaje mayor, ya sea el 30, el 50 de terreno, de territorio que pudiera estar conservado, sí que me gustaría destacar que esta ampliación del esfuerzo no solo se plantea a través de las figuras de las áreas protegidas que ya conocemos, sino también incluyendo estas otras medidas de conservación basadas en áreas. Si me permiten, lo voy a abreviar en OCEM. No solo se utilizarán estas figuras de áreas protegidas, sino también en las OCEM, que ya se introdujeron en la meta 15 de Aichi, del Plan Estratégico de Biodiversidad del 2011 al 2021, y que se ha mantenido para seguir profundizando en los esfuerzos de conservación en las próximas décadas. Estas OCEM están ligadas claramente, como decía, a la custodia del territorio y a la conservación privada, porque actualmente se están definiendo como aquellas zonas delimitadas geográficamente que no sean áreas protegidas y que estén gobernadas y gestionadas de tal manera que se logre de forma sostenida resultados positivos y duraderos para la conservación de la biodiversidad in situ. Por eso de esta definición destacaría dos notas. Por un lado, que no es
un área protegida al estilo de los espacios naturales protegidos que podamos conocer, con ese carácter público y uso de potestades administrativas asociadas a ellos. Y lo segundo, que tiene que estar estas OCEM gobernadas y gestionadas de tal manera que haya esos resultados positivos, no solo manifestados, no solo que exista esa voluntad de que se tienen que conseguir esos esfuerzos, sino que realmente tiene que existir y se tienen que acreditar esos esfuerzos positivos en conservación. Resultados positivos, sostenidos y duraderos, según se está definiendo. Por tanto, profundizar en España sobre estas figuras complementarias a las áreas protegidas nos ayuda también a cumplir esas prioridades en conservación de carácter internacional. El interés en profundizar sobre custodia del territorio, en generar fórmulas de gobernanza diversificada en el territorio, es una realidad porque, desgraciadamente, está ligado al reto que plantea la pérdida de diversidad biológica, de adaptación al cambio climático y, en definitiva, al reto de la supervivencia del ser humano, como bien se ha expuesto, y de la sostenibilidad, todo ello en un marco de justicia y de minimización del sufrimiento humano. Por eso yo creo que es muy relevante no solo hacer frente a este cambio, a esta adaptación al cambio inevitable, sino que lo tenemos que hacer en este marco de justicia y evitando el máximo sufrimiento humano, porque precisamente una democracia avanzada creo que tiene que tener estas prioridades. Por eso, para afrontar estos grandes retos tenemos que ampliar nuestras cajas de herramientas y es fundamental para afrontar los nuevos retos, ya sea en conservación privada, ya sea en mejorando las alianzas de conservación público-sociales, etcétera, etcétera. Como jurista y vinculado a la custodia del territorio, la verdad es que tengo que reconocer que el momento actual de la custodia a mí me parece muy retador y muy motivador, porque no se reduce a una cuestión teórica, abstracta, sino tangible y práctica. Existe una masa crítica de iniciativas de la que podemos extraer aprendizajes y plantear cómo mejorar el marco jurídico, cómo poder mejorar también la calidad de los acuerdos o cómo impulsar los instrumentos que son necesarios para mejorar la seguridad, estabilidad y confianza del conjunto. Esta seguridad y estabilidad, a mi juicio, creo que no solo depende de que haya acuerdos jurídicamente sólidos, o sea, creo que no solo depende de la parte jurídica, del elemento jurídico contractual, sino que también se requiere que la gestión que permite realmente el acuerdo conlleve una mejora ambiental. Y para ello el propietario tiene que sentir que existe un apoyo real y tangible como para que se involucre a corto, medio y largo plazo en las iniciativas. Creo que aquí es donde está la verdadera esencia, para que consigamos esa conservación sostenida a largo plazo. Creo que además de esos contratos de calidad, lo relevante es que el contexto socioeconómico sea favorable para que se lleve a cabo esa conservación a largo plazo. Otra cuestión clave, creo yo, es que los acuerdos, o sea, la forma jurídica, son un medio y no un fin en sí mismos. El acuerdo permite orientar derechos de terceros o propios hacia la conservación de la naturaleza, pero el objetivo debería ser esa conservación a largo plazo o por lo menos la vocación de conservación a largo plazo. Y para ello se deben dar la mano el derecho con su perspectiva de dotar de estabilidad derechos y compromisos de las partes, pero también, por otro lado, la ecología, que debe informar sobre cómo intervenir en una realidad cambiante de los socioecosistemas y cómo gestionar un territorio para alcanzar un impacto ecológico significativo, que realmente es lo que necesitamos. Es por todo esto que los contratos deben estar bien, en los contratos deben estar bien especificados los objetivos de conservación para que guíen eficazmente las iniciativas. Pero este contrato debe ser necesariamente complementado
con un instrumento de gestión, con un plan de gestión o como se le quiera llamar, donde se incluyan las medidas necesarias para alcanzar esos objetivos de conservación marcados y un plan de seguimiento con sus indicadores de evaluación. Porque al fin y al cabo la orientación a largo plazo necesariamente tiene que basarse en la gestión adaptativa y en el aprendizaje continuo. Y para ello es necesario del contrato, por supuesto, el que concede la llave para la gestión de la finca, para la conservación, pero inevitablemente vamos a necesitar del instrumento de gestión que vaya orientando y que vaya guiando esos esfuerzos a lo largo de los siguientes años. También me gustaría mencionar que en relación con los acuerdos de custodia todavía hay un margen de mejora, evidentemente, para que pasen de ser acuerdos genéricos y basados en buenas intenciones a verdaderos contratos que sean soporte de compromisos jurídicamente vinculantes. Pero para conseguirlo, además de que haya una mejora significativa en ese contexto socioeconómico que permita apoyar a los propietarios y usuarios del territorio, también a ello contribuirá el que haya una normativa que defina mejor cómo estas iniciativas puedan contribuir a los esfuerzos públicos en conservación o cuáles son los requisitos para que haya unos incentivos fiscales a los propietarios, por ejemplo. Si esto está definido en la normativa, es más fácil que a la hora de redactar los contratos haya una mejor concreción de cuáles son esos derechos y obligaciones que se establecen entre las partes. También creo que es muy importante todavía una labor de capacitación de los técnicos de las entidades de custodia o que se desarrolle unas buenas prácticas sobre elaboración de contratos con finalidad de conservación, además de una buena práctica sobre la elaboración de instrumentos de gestión. Para terminar, todas estas cuestiones se han identificado en la hoja de ruta para el fortalecimiento de la custodia del territorio, que ha cerrado un periodo de debate iniciado en el 2017 con el libro blanco de la custodia del territorio y que se ha impulsado desde el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio. Y los diagnósticos están claros. Las metas que se han ido identificando a lo largo de estos años y que se han ido contrastando con diferentes personas implicadas en la conservación, ya sea de dentro y de fuera de las administraciones públicas, son 5 metas estratégicas. Elaborar un marco conceptual y normativo claro y completo de la custodia del territorio, el que existan y se alcancen unas iniciativas de custodia del territorio sólidas y contrastables, que existan políticas e instrumentos complementarios de apoyo a la conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales, y especialmente en las políticas de desarrollo rural y en las de gestión sostenible de los recursos, fortalecimiento de los valores de la custodia y de las entidades de custodia del territorio y, por último, desarrollo de una buena gobernanza del conjunto y de las diferentes escalas territoriales de la custodia del territorio. Por eso, ya que tenemos diagnósticos, lo importante es pasar a la acción. Y por eso invito a todas las personas y organizaciones a implicarse en esta hoja de ruta para que con esa reflexión y acción conjuntas podamos ir mejorándola y que haya ese impacto en conservación, impacto positivo en conservación, ligado a la conservación participativa y colaborativa que tantos necesitamos. Estoy a su disposición y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias. Bueno, y ahora tiene la palabra Federico Cabello de Alba en remoto. Cuando quieras puedes comenzar. Buenos días a todos. Y bueno, pues es de bien nacido ser agradecido, dicen por ahí. Así que lo primero, pues aunque sea de una manera telegráfica, pues agradecer la receptividad que a los efectos no solamente de la organización de estas jornadas, sino de generar esta toma de conciencia mutua de lo que cada una de las entidades podemos aportar, tanto la Fundación del Notariado, el Consejo General del Notariado,
representado por José Ángel, hoy esta mañana en la inauguración, como la Fundación Biodiversidad, con Ignacio Torres al frente. También a todos los ponentes que me han precedido y los que vendrán durante el día, así como a los que estáis dedicando vuestro tiempo a intervenir en este encuentro. Para mí es una satisfacción, incluso de un punto de vista personal, porque todos los que me conocéis sabéis mi implicación en uno y otro ámbito de trabajo, tanto en el notarial como desde el punto de vista de ambiental o conservacionista. Tenemos poco tiempo para abordar esta materia, pero por lo menos creo que estas jornadas nos pueden servir de punto de arranque para la creación de una dinámica que sea fructífera en este sentido. Ya hemos visto el concepto de custodia del territorio, el concepto clásico, conjunto, estrategia e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos jurídicos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros agentes públicos. También los ponentes que me han precedido pues, han tenido ocasión de delimitar el origen, principalmente en el ámbito cultural y jurídico anglosajón, de estas iniciativas, lo cual explica mucho de la deriva que tiene este movimiento desde el punto de vista jurídico. Si bien en España pues, se conocen ya desde los años 60 iniciativas que podrían enmarcarse en este sentido, como en muchas realidades, siempre la sociedad va por delante del tratamiento legislativo y encontramos pues, en el germen de lo que a día de hoy es el Parque Nacional de Doñana, en el germen de lo que es Monfragüe, en el germen de del refugio de rapaces de Montejo, ya hace muchísimos años que la custodia, aunque con otros nombres y otras denominaciones, pues es una realidad social en nuestro país. Si bien como tal movimiento estructurado, pues es verdad que se ha desarrollado durante el principio de este siglo. Desde un punto de vista jurídico, ese conjunto de estrategias supone un acuerdo entre las partes delimitado de una manera muy heterogénea. Eso nos debe llevar a rehuir de una necesaria tipificación de los acuerdos de custodia, que tanto desde el punto de vista de los requerimientos técnicos de conservación como desde el punto de vista jurídico pueden tener un contenido tan diverso que se resiste necesariamente a cualquier, digamos, contrato tipo u homogéneo en su desarrollo y en su concreción. Quizá por eso, aparte de la motivación ética o filosófica que puede inspirar a las partes, se acuda a una serie de criterios básicos para calificar un acuerdo como de custodia. El carácter voluntario y participativo en aras de la conservación de recursos naturales, culturales o paisajísticos, la implicación voluntaria del propietario o la persona que ostente el poder de disposición o la legitimación sobre el terreno de que se trate, y la entidad de custodia, que desde el punto de vista subjetivo viene a cualificar el contrato hasta el punto de que se requiere su intervención para que tenga esa calificación o ese marchamo de acuerdo de custodia. Puede ser una entidad pública o privada, en todo caso sin ánimo de lucro, que asume obligaciones por razón de ese contrato de custodia, principalmente velando por la adecuación de los medios empleados para conseguir la finalidad perseguida y normalmente de asesoramiento o incluso, como bien señalaba Antonio, del control de la eficacia de las medidas que se adopten en virtud de ese acuerdo. ¿Cuál es la novedad primordial que desde mi punto de vista y siendo prácticamente telegráfico con arreglo al tiempo del que disponemos de estas iniciativas de custodia? Pues evidentemente suponen un reflejo de la creciente asunción por parte de la sociedad del reto de conservación de la biodiversidad y de la sostenibilidad de los procesos productivos. Supone una actuación de carácter participativo y social, que no pretende sustituir a la iniciativa pública, pero lógicamente la iniciativa pública desde siempre, desde la propia existencia y el propio fundamento de la red pública, ha tenido la necesidad o la obligación de asumir la conservación de esos valores universales. ¿Qué aporta de novedoso la custodia en este sentido? Pues que es la propia sociedad
a través del tercer sector, como veníamos viendo antes, la que asume el desarrollo de esos mismos principios. O lo que es lo mismo, la implicación de la sociedad civil y entidades del tercer sector. Eso no supone en absoluto que se pretenda sustituir la iniciativa pública en la gestión de la biodiversidad y en la gestión de esos valores naturales, pero sí nos ofrece una serie de ventajas frente a la iniciativa meramente pública. Me gustaría destacar varios elementos también de una manera bastante parca y sin extenderme. Pero, en primer lugar, es el carácter voluntario. Son compromisos que se asumen de manera no coactiva por parte del propietario del espacio, que es consciente del compromiso social que asume tendente a la conservación de un valor de carácter universal, cual es la conservación de la biodiversidad. De esa voluntariedad deriva el hecho de que la intensidad del compromiso va a depender pues, de su propia voluntad y de las necesidades técnicas o los requerimientos que para adecuar a unos criterios mínimos de sostenibilidad se establezcan respecto del predio o del espacio de que se trate. Y la garantía de la adecuación del acuerdo a los requerimientos de la conservación de los valores naturales que se tratan de proteger. Esto viene a ser una función que dentro del acuerdo de custodia asume claramente la entidad de custodia. Se predica tanto en un primer momento, todo acuerdo de custodia requiere un estudio previo de los requerimientos para asegurar esa sostenibilidad, como también de una fiscalización posterior y aseguramiento de que esos objetivos se vienen cumpliendo y son adecuados con arreglo a la finalidad que se persigue. El carácter voluntario y no coactivo de estos acuerdos de custodia suponen varias ventajas frente a la tradicional política de conservación a través de la declaración de espacios naturales tal y como se han venido conociendo, que derivan también de la tradición anglosajona, parques nacionales, parques naturales u otro tipo de reservas públicas. Serían, por un lado, el menor coste que suponen para el erario público. La declaración y mantenimiento de un espacio protegido siempre recae como un coste para la administración. Y las diferentes modalidades de custodia, aunque esa función de custodia puede ser asumida también por la entidad pública, no obstante, y aunque pueden justaponerse a un espacio protegido, hemos hablado ya de la Red Natura 2000, suponen un menor esfuerzo económico por parte de la administración pública y una mayor eficiencia en el, gasto de los fondos siempre limitados destinados a estas modalidades. Por otro lado, a través del acuerdo de custodia se evita algo que se ha considerado siempre como un efecto, pernicioso, secundario de la declaración de estos espacios naturales protegidos tal y como lo entendemos hasta ahora, que sería el efecto isla. Tradicionalmente, la declaración de un espacio natural protegido ha sido vista, sobre todo en determinados ámbitos productivos, como una cortapisa al desarrollo social y económico de una comarca. Visión de los espacios naturales públicos así declarados conlleva una necesaria o una demanda social de compensación en la zona geográfica de su influencia que genera el que nos encontremos con zonas relativamente protegidas, con un entorno claramente hostil para una adecuada gestión de los recursos naturales. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, aquí el ejemplo de uno de los espacios naturales emblemáticos de España, cuál es el Parque Nacional de Doñana. Por mucho que Doñana goce de los mayores parabienes desde el punto de vista de la inversión, del reconocimiento público, del reconocimiento internacional en su conservación, pues se ha generado en base a esa pretendida necesidad de compensar la limitación de uso o de desarrollo que supone, autorizar en su marco geográfico una serie de actividades claramente insostenibles. No tenemos nada más que ver los problemas que está generando, por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos hídricos de esa comarca, que por mucho que nos esforcemos, pues si no se corrige la situación, acabarán privando de valor a esta zona especialmente protegida.
Luego, el carácter voluntario y modulable de los compromisos que asume la propiedad, siempre dentro del marco de esos requerimientos técnicos de conservación y sostenibilidad, suponen en la mayoría de las ocasiones un mayor respeto de los usos tradicionales del territorio, un menor impacto desde el punto de vista social y favorecen, que es la segunda parte de este encuentro que vamos a ver, la fijación de la sociedad. Reiterar desde el punto de vista tanto técnico como desde el punto de vista jurídico la heterogeneidad de los acuerdos de custodia. Centrándonos en el aspecto jurídico, el vehículo de estos acuerdos puede ser desde una transmisión de la propiedad hasta el establecimiento de servidumbres de carácter real, de carácter personal, asunción de generar o desarrollar buenas prácticas en la explotación del ecosistema por parte del propietario. Todo eso va, digamos, a complicar o implicar, digamos, un esfuerzo de carácter interpretativo y de delimitación del contenido del acuerdo de custodia. Quizá en cuanto a esa perpetuidad que mencionaban los que me han precedido en la toma de la palabra, en nuestro tratamiento se ve claramente con disfavor esa vinculación perpetua de la sociedad, pero es una de las limitaciones que encontramos. Si bien hay subrepticios legales a través de los cuales podría entenderse claramente como asumible esa función. La extrema heterogeneidad del contenido tanto técnico, científico como jurídico de estos acuerdos como punto de partida, al que antes mencionaba, elimina cualquier, tipificación de estos contratos desde el punto de vista jurídico. No es posible tipificar o poner puertas al campo, en el sentido de que va a ser muy distinta los requerimientos de un acuerdo de custodia que tenga por objeto especie, por ejemplo, con una extraordinaria movilidad, como puede ser el lobo, el oso pardo, el águila imperial, el lince, o aquellos que, por el contrario, pues tengan una movilidad más reducida, como sucede, por ejemplo, con la reserva entomofauna. También es diferente el que ese acuerdo de custodia tienda a respetar todos los ciclos vitales de una especie, por contra aquella que muestran, por ejemplo, un carácter migratorio, como sucede con muchas de las especies objeto de estos acuerdos, o bien incluso aquellas que requieren una especial protección respecto a algunas fases de su periodo vital, como por ejemplo la reproducción. Todo eso hace muy difícil englobar en un contrato típico el contenido de estos acuerdos. En este sentido, ¿qué puede aportar la función notarial a los efectos de conferir seguridad, fehaciencia a estos acuerdos de custodia? Pues evidentemente función siempre del notario ha sido la de indagar la voluntad de las partes, adecuarla a las disposiciones o al ordenamiento jurídico, indicando la forma más adecuada de conseguir los fines lícitos que los contratantes persiguen alcanzar. Esto se puede desarrollar y es necesario que se desarrolle en el ámbito de la custodia del territorio, conciliando por un lado el requerimiento técnico de conservación, de sostenibilidad de la utilización y explotación de los recursos, con el ropaje jurídico del que se inviste a esa relación, en todo caso voluntaria y de confianza. Además del recurso al documento público, ya sea administrativo, ya sea un documento notarial, pues deriva una eficacia probatoria de la que carece claramente un documento privado, adquiere también un carácter ejecutivo que es connatural también al documento público y al documento privado y que facilita el desarrollo de esos acuerdos de custodia. Las referencias legales, como he visto, son bastante parcas y se demanda ya, precisamente por la sociedad, una regulación sistemática del acuerdo de custodia, más que atendiendo a su contenido, a la finalidad primordial del mismo. Ya hemos visto las referencias legales que se hacen en la Ley de Conservación del Patrimonio Natural y Biodiversidad. Desde mi punto de vista, claramente insuficiente. Y qué decir desde el punto de vista del tratamiento fiscal. No nos encontramos con disposiciones que favorezcan especialmente el desarrollo
de estas iniciativas. Hay iniciativas en el sentido de conferir una cierta seguridad y me refiero exclusivamente de manera parca a una sola de ellas, cuál es el registro de finca de iniciativa de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, que está en fase de elaboración por parte de la Administración y en el ámbito de las competencias de Cataluña. Supone un avance indudablemente en el conferir seguridad a esta materia. Se ha demandado no solamente desde el foro, sino desde todas las instituciones que de alguna manera tenemos relación con ella, pero sigue manteniendo una serie de defectos que quizá, o de regulación que sea mejorable. Quizá porque se bebe de fuentes anglosajonas en las que existe un sistema jurídico de justicia preventiva muy diferente al nuestro, o quizá también porque el mundo jurídico y el mundo conservacionista siempre han vivido de espaldas. Y este último, sobre todo, ha visto en el desarrollo jurídico de estas materias muchas veces un formalismo anacrónico e inútil. Podría señalar como déficit fundamental desde mi punto de vista en esta orientación, que creo que es necesario corregir, el que acude como medio formal de acceso al registro de modelos normalizados de acuerdos de custodia, algo que huye de esa heterogeneidad y de esa riqueza intrínseca de los acuerdos de custodia. Tampoco se refiere en ningún momento al documento público, ya sea notarial o administrativo. Si queremos tener un registro administrativo fuerte que sirva de incentivo al desarrollo de la responsabilidad social corporativa de entidades privadas, que merezca un tratamiento favorable desde el punto de vista fiscal, creo que la seguridad jurídica que da el documento público es insustituible. Y en cuanto a la finca, se limita a una identificación catastral de la finca. Todos sabemos que si bien el catastro tiene una mayor calidad en cuanto a los datos físicos relativos al inmueble, no obstante, no tiene esa fiabilidad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista incluso de la delimitación física del objeto del tráfico, que no es otro que la finca resultante de la titulación pública y de la información que consta en el registro de la propiedad. Y además deja fuera a la finca de carácter o distintas de una calificación urbanística que no sea rústica, algo que puede impedir la asunción de criterios de custodia respecto de fincas porque por su ubicación urbana gozan de un extraordinario valor. Antes llamaba la atención Ignacio sobre los tramos fluviales que atraviesan los cascos urbanos, parques periurbanos, microreservas de fauna que cada vez entran más dentro de los objetivos de las entidades locales. Conscientes de esta realidad, pues como sabéis todos, y ya voy terminando, en el año 2019 la Fundación Biodiversidad, el brazo, digamos, del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico y el Consejo General del Notariado firmaron un acuerdo en virtud del cual pues, se celebran iniciativas como esta, de formación recíproca, de promoción del asesoramiento y de la información a la entidad de custodia y de formación también al notariado en cuanto a la responsabilidad que se asume por vía de nuestra incorporación a esta materia. De ese, convenio pues, han resultado numerosas consultas, numerosos supuestos en los que hemos intervenido, relativos a especies tan diversas pues, como el alzácola rojizo, el aguilucho cenizo, el celícalo primilla, la adquisición de fincas para la ampliación de zonas húmedas, un amplio elenco de actuaciones, conservación de árboles singulares, que no me puedo detener a pormenorizar aquí. Pero sí han puesto de manifiesto una serie de carencias en nuestro ordenamiento desde el punto de vista jurídico privado. Y me gustaría referir, aunque después quizá volvamos a ello, algunos elementos como son, por ejemplo, el recurso a esas bases gráficas derivadas del catastro para la celebración de los acuerdos de custodia, que muchas veces no se corresponden con la titularidad real de la finca, con la determinación de la persona que tiene el poder de disposición o la legitimación para firmar esos acuerdos. Aparte de eso, no hemos encontrado problemas, por ejemplo, derivados del trazo sucesivo e interrumpido respecto de muchas de estas fincas, sobre todo en zonas rurales semi-abandonadas. También algunos problemas derivados de la aplicación rígida de la Ley de Unidades Mínimas de Cultivo, de la legislación relativa a esta materia,
que no ven fuera o como excepción este acuerdo de custodia, por no entender que tiene una finalidad distinta de la agraria o por no entender que, aunque se mantenga esa utilidad agraria, tienen una finalidad primordial distinta, cuál es, por ejemplo, la conservación de esos sistemas de producción tradicionales. Otro problema pues ha sido la falta de reflejo o la aplicación, digamos, aunque después volveremos a eso seguramente, de los derechos de adquisición preferente a favor de la administración pública cuando se trata de espacios naturales protegidos. También ha causado algunos problemas al respecto, puesto que se trata de un derecho de adquisición preferente sui generis y que desde mi punto de vista priva de seguridad jurídica a muchos de estos acuerdos, sobre todo cuando se desarrollan en espacios naturales protegidos. Concluyendo, pues seguimos en pie, se va avanzando, la demanda social es cada vez mayor, eso desde mi punto de vista supone una confianza en que más pronto que tarde el marco normativo de la custodia se adecuará a las necesidades de esta institución. Es necesario un apoyo legislativo, un apoyo de las administraciones públicas, pero también formación recíproca, tanto en el ámbito notarial como en la entidad de custodia, como se ha encargado de señalar Antonio, que menciona el propio libro blanco de la custodia. Y un poco, pues, esa es las reflexiones que yo quería hacer con arreglo al tiempo de que disponemos, sin perjuicio de que seguro que a continuación, pues, en el rato de coloquio, pues puedan surgir muchas más materias que sean de interés de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres, nos habéis ilustrado ampliamente, Federico, Antonio y Carlos Javier. Y bueno, queda abierto el coloquio. Cualquier pregunta que quieran dirigir a cualquiera de los ponentes, pues será bien recibida. Sí. Ha mencionado usted, señor Durago Alemán, el ejemplo de Estados Unidos. El micrófono. Sí, perdón. Ha mencionado usted, señor Durago Alemán, el ejemplo de Estados Unidos y de Inglaterra en el asunto de la participación pública en la custodia del territorio, las asociaciones grandes que existen. Quería comentar que también en Costa Rica ha habido un gran avance porque se consiguió pasar de un 27% de áreas forestales a más de la mitad del país por la participación en este caso de segundos sectores, del sector empresarial, también con el tercer sector, y quizá también podría ser Sí, bueno, no me llame de usted, por favor. Pero sí, efectivamente, bueno, he puesto el mapa de un poco de la existe lo que se llama en Norteamérica la The Land Trans Alliance, que aglutina a todas las redes de entidades de los distintos estados federales. Y lo mismo sucede en Latinoamérica. Existe la red de alianzas de la sociedad civil y en cada país, no solo en Costa Rica, que bueno, de Nature Conservancy y otras muchas muy importantes, tienen sobre todo en base a servidumbres de conservación grandes extensiones de territorio para conectar las zonas protegidas ya por el derecho público, sino también en Perú, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental colabora con infinidad de ONG de la sociedad civil, en Colombia, en Argentina y Chile está la ONG, una de las más importantes a nivel mundial, que es la del dueño de prendas de ropa de North Face, Douglas Tompkins, el matrimonio Tompkins, que desgraciadamente también él falleció no hace mucho, donde tienen más de 1 millón de hectáreas en conservación y lo que juegan también un poco es a ceder y a establecer colaboraciones con el gobierno para, digamos, darle cobertura, darle protección a esos espacios.
Es decir, la custodia, y no solo los modelos anglosajones, en Latinoamérica, ya digo, cada estado tiene sus, sino también el continente africano, con otros contextos y demás, a través de herramientas jurídico internacionales, como los canjes de deuda externa a cambio de conservación de biodiversidad, o la Ley de las Américas para la conservación de los bosques tropicales en riesgo de desaparición. O sea, y en Europa tenemos no solo en el Reino Unido, que es el que más puesto así como abanderado, sino en Holanda, Naturmonumenten, o en Francia, el Conservatorio del Litoral. Es decir, que prácticamente en todos los países hay muchísimas iniciativas, de las cuales muchas de ellas del ordenamiento jurídico español, cuando las tratamos de incorporar, chirría, ¿no? Porque sí que es cierto que está anclado en unas tradiciones jurídicas con unos principios que ya no existen, pero que contextualizándolo, yo por eso hacía alusión a la necesidad de ser imaginativos y de que el contexto en el que estamos permite la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de muchas de estas figuras. Y desde luego Costa Rica es uno de los ejemplos también pues, más importantes. Sí, ¿alguna pregunta más presencial? ¿No hay ninguna más presencial? Luego ya pasamos a la demás. Buenos días, muchas gracias a los ponentes. Luego me tocará a mí dar alguna opinión también, pero os iba a hacer una pregunta muy directa. Y es si pensáis que el contexto jurídico, el de beneficios fiscales, de la fiscalidad existente actualmente en España, puede ayudar algo, poco, mucho o nada a la acción de custodia. ¿Pensáis que realmente la situación es adecuada o tiene que cambiar mucho? Gracias. Pues bueno, creo que lo he mencionado, aunque sea brevemente, en mi exposición, pero ya al mencionarlo en tan poco tiempo ya marca una orientación. Yo creo que actualmente los incentivos fiscales que hay son manifiestamente insuficientes y no sirven como señal, como un apoyo real o suficiente a cualquier propietario que quiera implicarse en conservación. Que menos que una finca que esté destinada a conservación de forma real y tangible pueda estar eximida o bonificada del impuesto de rústica, por ejemplo, porque hay algunas que sí que tienen que pagar rústica, depende de la comunidad autónoma, en otras no, pero hay muchas que sí y pueden tener, no va a ser un apoyo económico sustancial, pero sí que marca, creo yo, una señal para propietarios. Luego, donde también podría haber un margen amplio de mejora es en esas políticas de desarrollo rural y agrarias, por ejemplo, la PAC o las forestales, donde ahí también puede haber no solo un apoyo fiscal, sino también un apoyo económico. Y de hecho, la Fundación Biodiversidad, por ejemplo, y de la mano de la Fundación ENT Ambiental, hace un par de años publicaron un informe sobre cuáles podrían ser estos incentivos fiscales y económicos para que los propietarios vean que realmente hay una señal y de que ese apoyo que ellos están prestando a conservación, que hay a su vez un respaldo de la sociedad en su conjunto. Sí, sí, yo por complementar un poco lo comentado por Antonio, también efectivamente hay muchos impuestos ya identificados, como por ejemplo hay muchas, en el Reino Unido la principal fuente de financiación son las donaciones que realizan propietarios a estas entidades de custodia, y en España vemos que cada vez más son muchas las personas que quieren pues, de alguna manera conseguir un pasaporte a la eternidad y por así decirlo, y le ceden mucho de su patrimonio a las ONGs. Lo estamos viendo en España con fundaciones para la conservación del buitre negro, Global Nature, otras han recibido donaciones importantes. Por ejemplo, la exención del impuesto de sucesiones y donaciones, o a la hora de adquisición de una compra, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, o lo que decía Antonio, el que sí que se ha conseguido en algunos convenios, en alguna ocasión, eximir a aquellos propietarios que realizan acuerdos de custodia con ONGs del impuesto de bienes de la rústica, de la contribución urbana. Esa es una de las asignaturas pendientes que sin duda alguna sería fundamental
para consolidar y que sería un acicate más, al igual que la vinculación a la política agrícola comunitaria, que creo que es la gran fuente de financiación de la Unión Europea, a la conservación, ¿no? Vemos como no hay indicadores tampoco que demarquen desde un punto de vista ecológico, aunque sí en la teoría, pero en la práctica vemos que cuesta mucho que eso cuaje definitivamente. Y desde luego que sí que hay identificados toda una serie de impuestos, al igual que desde el sector privado, de las fundaciones y donaciones. Sí que hay algunos incentivos, pero siguen siendo insuficientes para motivar al sector privado a invertir en conservación y a sumar, ¿no? En el contexto en el que estamos, yo creo que se ha intentado ya en numerosas ocasiones. De hecho, en las primeras y las segundas que participó el entonces secretario de Estado de Biodiversidad, Antonio Serrano, o la propia ministra, y se trasladó al Ministerio en numerosas ocasiones esta necesaria política fiscal, que fueron rechazadas porque, bueno, eran otros momentos. Pero yo creo que es algo que se tiene que coger y se tiene que apuntalar de alguna manera para que esto de alguna manera se afiance. Muchas gracias, Carlos. Ahora tenemos 3 preguntas en remoto. La primera, de Yolanda Sánchez, pregunta que si tiene acceso al registro de la propiedad una cláusula de renuncia de un propietario forestal a derechos dominicales. Cualquiera de los 3 podéis contestar. Si tiene acceso al registro de la propiedad. Bueno, Una cláusula de renuncia de un propietario forestal a derechos de debe ser dominicales, algo así. ¿Sí? Sí, no sé si Federico había hecho. sí, vamos, yo simplemente... Sí, Federico, adelante. Sí. Pues depende un poco de la situación en la que se produzca esa renuncia, si es una renuncia, digamos, meramente adicativa, una renuncia traslativa, pues habría que estar al caso concreto. Pero en general se ha venido reconociendo alguna resolución por ahí, no ya reciente, sino ya un poco ahora un par de años por ahí, en la que se admite la posibilidad de autolimitar la facultad de disposición por parte de la persona que es titular de un bien o de un derecho. De todas maneras, lo lógico es que esa renuncia se establezca en beneficio de un titular, como un derecho de adquisición preferente, como un derecho de algún tipo, en virtud del cual, pues lógicamente, accedería al registro. Una renuncia meramente adicativa, pues carece a lo mejor de sentido en cuanto a su finalidad. Bien, muchas gracias, Federico. Tenemos 2 preguntas más. Aquí está. Otra de espectador anónimo que dice: los propietarios privados... No. El Estado. A ver. Suponemos alrededor del 60% de los espacios protegidos. En la mayoría de los casos, de gran parte de sus posibles actividades. Si proporcionamos bienes públicos, ¿por qué no se dota con un recurso de instrumentos financieros? Por ejemplo, el Banco de Biodiversidad o mecanismos de compensación recogidos ya en la ley de 2007. ¿Alguno de los dos, Antonio, Carlos? Bueno, se trata un poco también de ir enmarcando y de ir reconociendo la labor que hacen los propietarios, pero también tienen, o sea, al igual que existen esas responsabilidades de la sociedad civil para con estos propietarios, debido a la estructura de la propiedad en España, donde se asientan muchas de las figuras de conservación, también hay una función social por parte de la propiedad, que posiblemente la vemos mucho más fácil a la hora de referirnos al patrimonio histórico de un edificio, ¿no? Es impensable, ¿no? Claro. Y sin embargo, en estas cuestiones de lo puramente más ambiental, ecológico del territorio, pues de alguna manera se tiene que compensar, pero lógicamente, más que esto ha sido objeto de debate en numerosas ocasiones dentro del seno del movimiento de la custodia, más que con cuestiones puramente económicas, más con servicios no monetarios, ¿no? Con facilitación para la obtención de determinados asesoramientos a la propiedad, o esta serie de impuestos, de desgravaciones fiscales, económicas, de reconocimientos económicos, pero desde un punto de vista de la desgravación fiscal, más que puramente de una dotación económica. Y bueno, que en ese sentido la política agrícola comunitaria es uno de los marcos importantes de los que hemos hablado. Sí, Antonio, ¿alguna muy brevemente,
creo que ya hay una coincidencia en que se necesita mejorar ese apoyo a los propietarios, porque realmente si existe esa implicación real y eficaz por parte de la propiedad, pues tiene que tener una correlación. Y por eso es imprescindible que se exploren esos incentivos fiscales, que se pueda explorar sistemas de pagos por servicios ambientales, y también habría que evitar el reduccionismo de centrarse en un único instrumento, como me ha parecido entender que podría ser los bancos de conservación que se mencionaban en la pregunta, que es un modelo económico y de conservación totalmente diferente, que incluso puede ser problemático para los propietarios en cuanto a la sostenibilidad del propio modelo, y por eso yo creo que desde lo que me parece percibir del movimiento de conservación en España es que se planteen instrumentos que sean más beneficiosos para el propietario, y en eso necesitamos la alianza también de las administraciones públicas. Sí, sí. Federico, ¿querías decir algo a esa pregunta? Yo, hombre, me gustaría hablar un poco en tono general. Evidentemente, cualquier mejora del marco normativo, sobre todo desde el punto de vista fiscal, es beneficioso para este tipo de iniciativas. Ahora bien, creo que debemos ir de una economía subvencionada desde el punto de vista público, con todo lo que eso conlleva respecto de la despoblación, respecto de la fijación de la población, es un elemento negativo claramente. Yo, más que una financiación directa, lo que requeriría, además de esas mejoras fiscales o incentivos a que antes se ha hecho referencia, es una mejora del marco, digamos, de rentabilidad de determinado tipo de productos vinculados a esta iniciativa. Ahí es necesario, evidentemente, hacer un esfuerzo de promoción, un esfuerzo de adecuación de esos sistemas productivos, pero que generen de por sí un valor añadido a esa producción, más que una financiación directa, que lo que muchas veces da lugar es una economía, ya digo, subvencionada y carente de apoyo real. Y evidentemente también nos debe ayudar ese esquema a el valorar la función de la labor de los agricultores, de la labor de los ganaderos, como, digamos, vigilantes del medio ambiente más que depredadores del medio ambiente, asumiendo esa serie de premisas de sostenibilidad. Y la visión, más que de un detrimento de los recursos públicos, seguro que desde el punto de vista social mejoraría en el sentido de considerarlos como un velador por un valor que podemos considerar como universal. Esa es un poco, pues, una reflexión un poco personal hacia ese punto, sin entrar lógicamente en cuestiones de detalle. Muchas gracias, Federico. Y ya para finalizar, una pregunta de Inmaculada Díaz, que pregunta que si el número de hectáreas del que se ha hablado antes de custodia es a nivel nacional. Supongo que sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues ya debemos dejar paso a la siguiente mesa. Con esto ya terminamos. Muchas gracias a todos, y a los ponentes, a los asistentes y a los asistentes en remoto, que es muy importante para tener una buena variedad de opiniones. Muchas gracias a los tres.